Son el rostro de la desesperación, de sueños frustrados al ver que su estancia en los Estados Unidos duró un suspiro. Manuel de Jesús Martínez, oriundo de Honduras, asegura que entró por el cruce fronterizo de Brownsville en el extremo sur de Texas y en solo horas fue expulsado por El Paso a 1.200 kilómetros de distancia. Lo subieron en un avión y pues el vuelo traía aproximadamente como 400 personas. Sin saberlo, dice, estaba siendo conducido a Ciudad Juárez, México, donde debió encontrar refugio para él y su pequeña hija. Atrás se quedó su deseo de solicitar asilo humanitario a las autoridades estadounidenses de inmigración. Miles de inmigrantes están siendo retornados a México a solo horas de haber cruzado la frontera, en virtud del título 42 invocado por el gobierno Trump, que autoriza las expulsiones express de inmigrantes para frenar la propagación del coronavirus. Es, de alguna forma, políticas muy similares, pero con guantes de seda. No hay ese discurso y esa narrativa que demoniza al inmigrante, pero el resultado práctico sigue siendo el mismo. Condena que algunos inmigrantes sean expulsados por cruces fronterizos a kilómetros de distancia de donde entraron. Advierte que los exponen a mayores peligros. Entonces, si simplemente van a ser rechazadas, creo que es una exigencia humanitaria mínima que sean rechazadas por el mismo punto por el que ingresaron. En su momento, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que los solicitantes de asilo rechazados en procedimientos expeditos no tienen derecho a impugnar su expulsión en un tribunal federal. Y para hablarnos al respecto, damos la bienvenida a nuestro abogado de inmigración, Pablo Hurtado. Bienvenido, Pablo, un placer tenerte nuevamente aquí con nosotros. Placer siempre estar aquí con todos ustedes. Pablo, ¿se están realizando nuevamente las deportaciones express en la frontera como sucedía durante la administración Trump? Yo no sé si puedo decir que es igual, ¿no? O sea, yo creo que siempre ha habido una ley que da bastante autoridad a los oficiales de las fronteras para hacer esas determinaciones y sabemos que muchas veces esas personas que se encuentran en la frontera son las mismas personas que están haciendo un segundo, tercero y cuarto intento para reentrar, ¿no? Y también ahora tenemos, pues, todavía estamos en la pandemia, entonces hay bastante autoridad ahí y la Corte Suprema ha dicho muchas veces que esa autoridad de la frontera es plenal, o sea, es completa, ¿no? Entonces, sabemos que desde los años de Obama y durante Trump y ahora con el presidente Biden, esas leyes siguen siendo enforzadas. O sea, creo que la manera de charlar sobre el tema ha cambiado y creo que sí hay un esfuerzo de ser más humanitario, pero las leyes no han cambiado y hay esa preocupación siempre del tráfico de humanos, de los coyotes que toman ventaja de personas de bajos recursos. Entonces sabemos que es un problema bastante complejo y bastante difícil y que todavía falta una reforma completa de nuestro sistema inmigratorio para de verdad ver una solución. Ahora, para las personas que no saben qué es o qué estipula el título 42, ¿qué es el título 42 que fue implementado o creado durante la administración Trump? Sí, básicamente es diciendo aquí la pandemia es de primera preocupación para la seguridad de las personas en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, por lo tanto, no hay, digamos, esa opción de llegar aquí a la frontera y decir, quiero pedir asilo, quiero pedir refugio, porque está la preocupación de la pandemia y la Constitución da ese derecho a un país, a los Estados Unidos, o sea, de decir si vamos a tener fronteras más abiertas o más cerradas y durante tiempos de emergencia cerrarlas por completo si hay esa necesidad, por supuesto siempre con ciertas excepciones, ¿no? Entonces, básicamente le da esa autoridad adicional a los oficiales, es decir, aquí estamos peleando una pandemia, entonces no vamos a dejar a personas entrar al país. Le da libre albedrío a los oficiales de la frontera para decidir qué hacer con los inmigrantes. Ahora, ¿qué lectura tú le das a la aplicación de la ley bajo el título 42? ¿Qué lectura tú le das a esto?
Bueno, o sea, una vez más, es algo bastante complejo y siempre hay muchas excepciones, ¿no? Entonces, cuando hablamos del título 42, es básicamente, una vez más, ese oficial es el juez y no hay apelación. No es que uno puede ir, digamos, ya a una corte federal o pedir una cita con un juez de inmigración. La decisión es final y básicamente es para proteger en un tiempo de emergencia. Se declaró una emergencia nacional y esto cae bajo eso, ¿no? Entonces es muy importante entender que, o sea, seguimos en esta situación de emergencia y simplemente porque ha habido un cambio de presidente no quiere decir que las leyes están cambiando por completo o que la pandemia ha terminado. Entonces, cuando ya se declare que la pandemia se ha terminado y que ya no hay una emergencia, pueden regresar, digamos, a las leyes típicas, pero en este caso, o sea, todavía esos oficiales tienen ese poder en la frontera. Imagínate, ellos son los que tienen el poder en estos momentos. Vamos a una pausa comercial, Pablo, y regresamos con mucho más al volver. Ya regreso.